Les recomiendo la lectura de José Olavarría para ver masculinidades y también de una autora peruana que se llama Norma Fuller. Sí, hay una cuestión ahí, no tanto de la desinhibición, eh, sino de, digamos, desinhibición para qué. Ese sería el tema. Porque si se busca una desinhibición, por ejemplo, para un comportamiento que es creativo, para un comportamiento que es recreativo, para un comportamiento sexual más placentero. Entonces hablamos de desinhibición en un sentido, pero si la desinhibición es para ir con una moto, saltar un pozo y romperte la cabeza, entonces ahí, digamos, es otra desinhibición la que está en juego, ¿no? Y esa desinhibición no la produce la sustancia, sino que la produce el patriarcado. Es muy importante como tratar de ubicar esto. Vamos a la próxima. Bien, gracias compañera. Ahora vemos si podemos abrir el micrófono. Yo estoy acá mirando también el reloj. Esto es extractado porque me parece que está muy clarito. Dice, para las mujeres, consumir cierto tipo de drogas se considera como una desviación de lo que entendemos por ser mujer, de lo que se espera de ella. ¿Sí? En el caso de los hombres se interpreta como una actividad propia de su sexo, el consumo de ciertas drogas. Incluso es posible dudar de la hombría de un hombre que no consume. Es por ello que el estigma en unas y otros es radicalmente diferente. Acá habla del estigma del consumo, ¿no? Así, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente respecto al carácter diádico de las definiciones de los sexos, vemos que en el caso del consumo de ciertas drogas, las mujeres estarán menoscabando su feminidad, mientras que los varones estarán poniendo en valor su masculinidad. Y a título de esto quiero traer la noticia del día, que tiene bastante en vilo al país. Ahora dejé de mirar las actualizaciones, que es la desaparición, no sé si vieron por televisión hoy, la desaparición de esta chiquita Maya, eh, que la llevó un hombre que tenía vínculo con la madre, y donde hay muchas hipótesis en juego, si se trata de una situación de abuso o un secuestro con fines de violación, o hay una vinculación también con una hipótesis de trata de personas, estábamos hablando al principio. Y lo que aparece ahí, cuando estaba yo mirando y hablábamos con las compañeras de esto también, es que se sitúa en las noticias que la madre es adicta, ¿sí? La mamá es adicta, la mamá de la chiquita que se perdió. Y hay un estigma fuertísimo, si ustedes ven los comentarios en las redes sociales de los medios, de algunos diarios y canales de televisión, hay una estigmatización fuertísima de esa mamá por tener un consumo problemático de sustancias. Es imperdonable, ¿sí? Como dice acá en este extracto, está menoscabando su feminidad, su condición de mujer, igual madre para el patriarcado, eh, porque por culpa de esa adicción hay una estigmatización sobre el cuidado, tal cual. Por culpa de esa adicción, ella está descuidando su rol social fundamental, que es el de maternar. Entonces es una mujer desviada y le caben todos los epítetos, ¿no? En las redes sociales se puede ver bien clarito. Y acá lo que aparece es una pregunta que hacemos desde la mirada de género, que es, ¿qué pasa cuando es un padre el que es adicto? La pregunta para hacerse, ¿no? Eh, se pide que lo sancionen a un padre porque es adicto. Eh, por supuesto que no hay ni por asomo la misma sanción social. Es más, en el caso de Maya, no vi en ningún medio de comunicación y en ninguna intervención de ningún periodista una pregunta por dónde está el padre. ¿Sí? Toda la acusación cae sobre la madre. Y me atrevo a decir, más aún, que si hay un papá que es adicto y descuida a sus hijos, no lo van a condenar por ser adicto y descuidar a sus hijos, sino que la pregunta va a estar dirigida a quien debería cumplir ese rol para la mentalidad patriarcal, que es la madre, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión muy fuerte en cuanto a cómo impacta a nivel del género una problemática de consumo. Cuando hicimos este trabajo con Cedronar, a instancias de la capacitación que hicimos para un equipo en un dispositivo de atención a mujeres que están con su grupo familiar en situación de adicciones,
Las compañeras y compañeros del CEDONAR contaban que en la intervención que hacen los juzgados, eh, donde se indican los tratamientos y que concurran a los dispositivos para rehabilitación, hay una cuestión que aparece muy fuertemente en las intervenciones y oficios, que es la amenaza a las mujeres de que si no dejan de consumir, les van a tener que sacar a los pibes. ¿Sí? Esto contado por las propias compañeras de la Cedronar, eh, donde ahí, bueno, aparece, decíamos recién, por parte de los medios de comunicación y la sociedad, pero también aparece por parte del Poder Judicial, ¿sí? La cuestión de la estigmatización de los consumos problemáticos del lado de las mujeres. La amenaza de que le quiten los pibes. Un varón que consume está, digamos, a salvo de esta amenaza, o si se quiere, exento de esta motivación, ¿no? Son dos maneras posibles de leerlo. Pero esto es algo que es importante para pensar qué tipos de intervenciones llevamos adelante en frente a estas complejidades, que son las complejidades de la realidad social, ¿no? O sea, lo vemos cada vez más, donde lo que se debe, digamos, por lo menos procurar, es que no haya una reproducción de estereotipos de género ni una revictimización. Esa indicación la podemos tomar, me parece. Y avanzando un poquito más, si querés, Ana, podemos pasar a la que viene. Eh, la cuestión de las mujeres y drogas ilegales, ¿no? Que es cuando un varón lleva a cabo un acto de violencia contra una mujer bajo la influencia de una droga, por ejemplo, una violencia sexual, a menudo se plantea ese consumo como un atenuante. Se quita responsabilidad al varón por sus acciones y se culpabiliza la sustancia. ¿Sí? Y esto con la violencia sexual y todas las demás violencias. Es un clásico, ¿no? De los mitos sobre la violencia. Se pone violento cuando toma, se pone violento cuando se droga. Se lo toma como un justificativo, como un atenuante de ese comportamiento violento. Pero, en contrapartida, si una mujer consume drogas o alcohol y en esas circunstancias es víctima de abuso sexual, inmediatamente se la culpabiliza a la mujer por haber consumido y así haber provocado o haberse expuesto, desviándose de su rol de género esperado socialmente, a ser violentada. La mujer que está drogada transgrede su mandato de género de forma imperdonable. ¿Sí? Entonces, eh, esta diferencia me parece que está muy clarita con este extracto. En cuanto a el varón que se droga, se lo exculpa, y la mujer que se droga y sufre violencia, se la culpabiliza, se la revictimiza. Pasemos a la próxima, compa. Me parece que nos saltamos una. Bien. Y en cuanto al tema de varones y drogas ilegales, si el consumo de drogas ilegales no supusiera un medio ideal para los jóvenes de demostrar su virilidad, tal como está articulada la sociedad patriarcal, muy posiblemente el consumo de drogas entre mujeres y hombres estaría mucho más equilibrado. De hecho, se demuestra que cuando las drogas no presentan estas características, validación de la masculinidad, las mujeres incluso aventajan a los hombres en su consumo, como es el caso de los psicofármacos. Acá retomando lo que decíamos al principio, o lo que veníamos diciendo, la cuestión del desafío a la autoridad, de la puesta en peligro, de la demostración de la hombría, etc., es un componente fundamental, ¿no? Y lo que comentaba hace un rato de la heroína, o de la morfina, que empezó siendo una droga para aliviar los dolores de las mujeres, una droga asociada a lo femenino, cuando se convierte en una sustancia prohibida, empieza a estar más asociada al ámbito de la masculinidad. Una cuestión también ahí muy importante. Y vamos a hablar, para ir cerrando, y abrimos los micrófonos, eh, a los temas de drogas y violencias. ¿Sí? El alcohol y las drogas como causantes de la violencia es un mito, porque son factores culturales previos los que ocasionan la violencia. Entonces, cuando pensamos los temas de consumos y los temas de violencia de género, vamos a ir como tratando de separar las cuestiones que son mitos de las cuestiones que son realidades, o por lo menos los vamos a tratar de discutir. La cuestión esta de pensar a los consumos como causantes
es un mito que hay que desterrar. De hecho, podríamos decir que lo contrario es más comprobable, que son las condiciones de género las que promueven el consumo de ciertas drogas y que en el marco de esos consumos, esa misma violencia va a estar justificada por la droga que se consume. El alcohol y las drogas son precipitantes de la violencia de género, también lo vamos a pensar como un mito, porque entendemos por violencia de género un proceso que va más allá de los episodios de agresión, ¿sí? Que es, conociendo el ciclo de la violencia, ustedes saben que está la fase de acumulación, el clásico, ¿no? La fase de acumulación de tensión, la fase de la explosión y la fase de luna de miel. Y que radica en una relación asimétrica de poder. Digamos, no podemos pensar en la droga como precipitante, porque si no vamos a estar pensando en la situación de violencia como que es ese momento de la explosión, pero en realidad se trata de todo un ciclo de la violencia, ¿no? Donde hay agresiones sutiles, extorsión emocional, hay manipulación, la persona, a la mujer mejor dicho, se la va aislando. Tenemos que pensar en términos de proceso y de ciclo de la violencia. En todo caso, pueden precipitar un episodio de mayor intensidad, eso sí, se ve muchas veces que, digamos, lo que explota, si está acompañado por el consumo de determinada sustancia, explota con más severidad, pero no se puede, digamos, echarle la culpa de lo que ocurre a ese fármaco que está ahí, ¿no? A ese fármaco, a esa droga o el alcohol que se consume. Las drogas y el alcohol son agravantes de la violencia de género, eso es una realidad. En las situaciones de violencia frecuentemente, cuando están, digamos, son concomitantes al uso de drogas y también a la posesión de armas, se considera como un elemento en la evaluación de riesgo que agrava mucho la situación, ¿sí? Pues lo que se piensa es que atenta contra los mecanismos de autocontrol interno del agresor y también contra la posibilidad de la víctima de autopreservarse, ¿cierto? En una situación de consumo de algunas sustancias que tienen un efecto gravísimo. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, pasó un poco la fiebre, pero cuando había explotado el consumo del Paco, lo que se veía era verdaderamente aterrador en términos de la pérdida de registro de la realidad por parte de las personas que consumen esa sustancia. En cuanto a más temprana edad de inicio de la sustancia, menor posibilidad de recuperación con cuadros prácticamente de demencia, ¿sí? Que se veían ahí. Todavía se ven, pero nuevamente hubo un momento, un boom, ahora parece que está como un poco más atenuado. Bien, y cuando pensamos al alcohol o la droga como atenuantes jurídicos de la violencia de género, mejor dicho, cuando en un proceso judicial se piensa en el alcohol o la droga como atenuantes jurídicos, lo que está ocurriendo ahí es una situación de violencia de género de tipo institucional o en el ámbito institucional, siguiendo la ley 26485, ¿no? Los prejuicios y sesgos de género atraviesan a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, a las instituciones de seguridad, salud, justicia y educación. Bien, entonces un poco hasta acá la parte de contenidos y algunas reflexiones sobre la base de este trabajo. La idea es que podamos abrir el micrófono y debatir, discutir y pensar en lo local, ¿no es cierto? Porque, sí, Julieta, desde ya, el material de Macunde yo no lo tengo, pero lo voy a subir a la carpeta que tienen acceso Paula Canale y Ana, así lo pueden ver y podemos pensar en lo local, ¿no? Por Ahí supuesto. Julieta deja su mail también. Sí, desde ya, Samir, no te preocupes porque vamos a estar, si ustedes nos van pasando, quienes están participando hoy de la jornada, si nos van pasando por su contacto, después vamos a difundir el material que vos nos dejes, Samir. Bien. Chao, Julieta, nos estamos viendo. Abrimos los micrófonos. Sí, compañera, quien tenga ganas. Hola. Mercedes, creo que querés hablar. Ahí Sí, se te oye. ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Mercedes. ¿Qué tal? Hola, Samir, un gusto a todos y todas. Mientras ibas hablando, bueno, se me iban ocurriendo algunas otras reflexiones al respecto de la noticia de la nena.
como también el rol asignado no solamente de madre cuidadora, sino de doble estigmatización por consumo o tener un posible consumo, y no solamente no maternar o no ocupar ese rol de cuidado para con su hija, sino también qué pasó que como pareja no pudo dar o brindar ayuda a su marido, sí, porque, a ver, yo de dónde planteo también o sumo esta opinión, esta mirada. Yo soy psicóloga, he trabajado con adicciones en Programa Cambio, con Juan Mancilla, y actualmente estoy trabajando en el polo también integral de la mujer con cuestiones de violencia en la brigada de atención en urgencias y emergencias. Y se ve muy claro lo complejo, digamos, del entrecruzamiento de las dos cuestiones sumado a la violencia institucional en todos los ámbitos, ¿sí? Que parte tiene que ver con la preparación de los profesionales técnicos, de las personas que conformamos las instituciones, pero parte tiene que ver también con una cuestión de un vacío en políticas públicas, en materia de políticas públicas respecto de, bueno, sí, lo estamos viendo, pero ¿qué hacemos con todo esto? Sí, Mercedes, totalmente. Sabes que en la experiencia de lo que hicimos con Cedronar, eh, aparecía exacto tal cual lo que vos estás planteando. En el equipo interdisciplinario, eh, haciendo las capacitaciones sobre género, te dabas cuenta que no había ningún registro de esta perspectiva, que había un montón de ideas residuales o constructos recontra arcaicos, o sea, en términos de quién consume, cómo y por qué, desde el punto de vista de género, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que vos decís de un agujero en la política pública, sí, totalmente. Sí, me gustó mucho también esto que compartías, ahí te dejo, de que el género va guiando, digamos, las conductas. Me parece que el cambio viene por ese lado, no solamente en materia de adicción, sino en todo tipo de políticas aplicables de ahora en adelante, digamos. Sí. Esto que decía de la invisibilidad, ¿no? Se piensa en un sujeto que existe en el vacío, o sea, el hecho de tomar al varón como modelo de toda la humanidad, crea para la ciencia social y para la política pública un sujeto que no existe, o sea, que se lo piensa como por fuera de determinantes de género, cuando son los determinantes de género de la masculinidad patriarcal, lo que tiene una incidencia, pero fundamental, en que se consuma y en cómo se consume, en esta cuestión del exceso. Digo, el sesgo del observador, que tiene que ver con eso, no es un sujeto neutro, sino que es un hombre, es un varón. Tal cual, es un varón, exacto. Es esta precisión, tal cual. Ahí había levantado la mano otra compañera. Gracias, Mercedes. Está buenísimo. Gracias. Bueno, siguiendo un poco lo que dice Mercedes, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, ahí siguiendo un poquito lo que dice Mercedes y también esta cuestión de que la mujer tiene que maternar, me parece importante resaltar este camino de construcción que vamos teniendo las distintas instituciones en cuanto a las adicciones. Por ejemplo, un dato reciente de la Secretaría de Prevención de las Adicciones en cuanto a estos momentos de pandemia nos marca que hay mayores asistencias a, por ejemplo, a los programas de primera escucha en el 2020 y en lo que va del 2021, con una participación de mujeres del 66,3%, ¿sí? A diferencia de hombres que están participando 33,2%, y un 0,5% de mujeres y varones trans. Entonces, me parece que esto va incrementando en esa posibilidad que tienen las mujeres de participar de estos dispositivos que son de manera virtual en estos momentos tan críticos y que fueron surgiendo positivamente efectos buenos para la población que viene padeciendo el tema de las adicciones en este caso. Genial, compañera. Y mira, me disparó lo que planteabas de este porcentaje de personas trans, que todo lo que estuvimos conversando la tarde está pensado desde una óptica hiperbinaria, ¿no? Binarista, donde
sabemos que la expectativa de vida de las travestis en el ámbito, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, está por debajo de los 40 años, y esto asociado a la situación de explotación sexual, y también se introduce ahí muy fuertemente la cuestión de consumos muy, muy problemáticos, ¿cierto? Donde hay determinantes que están también invisibles. Hay que tener presente, está bueno que esté en esta estadística que comentabas recién, que esté el registro, ¿no?, de la población travesti trans, que si no, digamos, si leemos con género desde el binarismo es lo mismo que nada. Así que está muy bueno el aporte. Sí, incluso lo que nos llama la atención es la posibilidad de la atención virtual y telefónica, en este caso, que facilitó a las mujeres en los accesos a los dispositivos terapéuticos del programa de prevención territorial, y eso es muy importante. Así que bueno, quería hacerte ese aporte, Samir, y muy clara toda esa ponencia. No sé si será para decirle ponencia. Es más que nada compartir los conceptos. Yo les digo, estoy recontra interesado en esto, digamos, en pensar en, como decías, Mercedes, en la forma en que la realidad excede la compartimentalización que podemos hacer tanto desde la óptica disciplinaria y académica como desde la política, ¿no? Donde ahí está compartimentalizada también la intervención o digamos, o los mismos dispositivos. Vamos a empezar ahora un laburo con varones en contexto de encierro, o sea, son varones que están atravesando sentencias que están próximas a cumplirse y pasan por un dispositivo como de readaptación, todas estas palabras, ¿no? Y vamos a trabajar con perspectiva de género y masculinidades con ello, porque, digamos, se sabe que las performatividades de la masculinidad hegemónica en el contexto de encierro son prácticamente como una condición para la supervivencia entre los varones, ¿sí? Y que por ejemplo, la forma en que el argot carcelario, ¿no? Acá, no sé cómo estará en Córdoba, pero acá en Buenos Aires, el uso de las palabras del argot carcelario, ¿cuántas personas aproximadamente han utilizado para la estadística y las características? Jorge, como te decía, todos los detalles, el estudio de Macunde es una pinturita, están todas las fuentes, todos los guarismos sacados, o sea, metodológicamente es una cosa muy seria, está muy bien hecho. Obviamente que no lo podemos extrapolar a nuestro país ni ahí, porque son realidades distintas, pero como para tener de referencia, está muy bueno. Lo que decía en relación a los varones en contexto de encierro es que todo el tema de las performatividades, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en Buenos Aires se usa la palabra gato despectivamente, y creo que en las provincias también. Esa palabra es del argot carcelario, y lo que define es un tipo de rol dentro del pabellón, no es cualquier palabra. Se le dice gato o lavatáper, al que dentro digamos, de la institución carcelaria, dentro del penal, el que dentro del penal, los varones que están en una posición de feminización, ¿qué quiere decir feminización? Que son los que lavan la ropa, los que preparan los alimentos, los que limpian. O sea, el patriarcado se reproduce ahí adentro de una forma súper violenta, sin necesidad de que haya mujeres. Fíjense qué interesante. No hay mujeres, pero el patriarcado persiste ahí adentro. En el sentido de institución que plantea jerarquías y que plantea relaciones de servidumbre, ¿no es cierto? Entonces escuchamos decir gato esto, gato lo otro, y gato quiere decir eso. Y en contrapartida, el que manda, el que tiene mayor autoridad, es el poronga. El poronga es otra manera de decir pene, ¿no es cierto? O sea, nuevamente es como todas las versiones de la autoridad patriarcal ya conocida. ¿Quién lleva los pantalones? ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién es el poronga? O sea, esto aparece fuertemente ahí. Y
saben también que en los penales hay segmentación por orientación sexual porque no pueden convivir. O sea, varones que son gays tienen un pabellón aparte, pues no los pueden poner con el resto de la población por un tema de seguridad. Entonces, trabajar con esos varones, a mí me parece que es un desafío súper importante, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vemos todas las cuestiones que se relacionan respecto del alcohol, dice Juan. Tomá la palabra, Juan, estamos en esa. Yo estoy hablando porque me gusta, digamos, me apasiona, pero tomemos los micrófonos. ¿Querés comentar hacer tu comentario, Juan? Tengo mala conectividad. Bueno, compañero. No sé si llegué a leer bien. Algo referente al consumo del alcohol. Sammy, refiere al consumo del alcohol que decía Juan, esto como las famosas previas, digamos, que ahora no solamente son, o el último primer día, UPD, que le llaman los chicos, el último primer día del último año. El último primer día, el UPD. Ajá, último primer día, que es el último día, o sea, es el último primer día del último año del secundario, que generalmente se juntan todos a consumir alcohol en mayor medida, pero otras sustancias también, es como una despedida previa de la cena de egresados. En la pera. Exactamente. Y también sumando lo que dice Mercedes, lo que está comentando Juanes respecto del alcohol, hoy está asociado a la diversión, se plantea como un requisito, es un mandato que se relaciona a la temática de género, él pregunta, o tiene que ver con la desinhibición. Hay como varias dimensiones para pensar. Yo, después de haber leído el laburo de Macunde, el tema de drogas es como un capítulo bien particular por toda la cuestión del conflicto con la ley penal, ¿no? Pero las drogas legales, entre ellas la primordial más importante desde el punto de vista del perfil psicoactivo, que es el alcohol, hay un consumo para la desinhibición, pero también hay fuertemente una cuestión del consumo entre los varones como válvula de escape emocional, ¿sí? Esto, o sea, es un clásico descrito en el tango, una institución masculina clásica, el tema de, digamos, frente a la imposición cultural de inhibir el llanto que tiene como origen un dolor, nuevamente la pregunta es no tanto qué es lo que desinhibe, si se desinhibe, qué es lo que se desinhibe, qué es lo que está latiendo ahí adentro y que se libera, qué es lo que se desinhibe. Muchas veces para los varones, digamos, el recurso al alcohol, también que es una imposición cultural de venir, no seas gobernado, venir polleruda a tomar con los muchachos, eso desde ya. Pero el alcohol para los varones fuertemente como válvula de escape, ¿no? De lo que no se puede decir, lo que no se puede tramitar, la vulnerabilidad que no se puede mostrar, lo que se confiesa entre copas, inclusive, si quieren, las experiencias relacionadas con la sexualidad que se permiten en el marco del alcohol como droga, digamos, conocida o como... Ahí hay toda una cuestión donde... si no fuera o sea, con la excusa de que está la sustancia, no es que la sustancia produce algo, la sustancia actúa sobre una estructura previa, esto hay que entenderlo de esa manera, no es que la sustancia inventa en una persona algo que no existía, la sustancia afecta a una estructura previa, eso desde ya, por eso es lo mismo, si lo llevamos al terreno de la clínica, no es lo mismo un psicótico que toma cocaína que un neurótico que toma cocaína, o que consume marihuana. Cuando yo hice mi pasantía en el Cenareso, cuando estudiaba para la carrera, una de las cuestiones que planteaban fuertemente ahí es, si tenés un tipo que es un psicótico, y que la marihuana lo aplaca, que tiene un efecto como neuroléptico, que es casi como el antipsicótico que él ya descubrió solo, si se la sacás, le haces mal, o sea, o si la reemplaza por la cocaína, lo dispara y ahí tenés una persona que tiene un brote. O sea, lo que aparece con la falopa es el desarrollo de una estructura que está antes. Lo cual es también la masificación exacerbada del consumo. No te interpreto, Jorge, ¿qué dirías con masificación?
escuchamos si tenés micrófono. Me parece que no. Bueno, no sé cómo interpretarte lo de la masificación, pero sí, digamos, les recomiendo un autor sobre el tema de drogas en particular, muy, muy claro y muy avesado en el tema, se llama Fabián Naparstek, que él tiene la cátedra de toxicomanías y alcoholismo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y tiene unos trabajos donde contextualiza también históricamente el uso de drogas. Fabián Naparstek, después se lo paso también a Paula Canale, tiene un trabajo donde sitúa al consumo de drogas en perspectiva histórica, ¿no? Es decir, no es lo mismo las drogas que usaban los pueblos originarios en el marco de rituales, con una fuerte narrativa religiosa y con finalidades muy específicas, que la droga en el contexto de la sociedad posmoderna y capitalista. Obviamente no es igual, ni en la sustancia que se consume, ni en la finalidad para la cual se consume. Obviamente, me parece, Jorge, que quizá iba por ahí tu pregunta. Argentina ha sido muy permisiva en la necesidad de promoción de drogas legales. Ah, sí, indudablemente. No sé si Argentina en particular. Yo creo que eso es un fenómeno de todo Occidente, ¿no? Por ahí en Oriente no tanto, o en los países árabes, por ejemplo, porque ahí las cuestiones religiosas tienen un peso muy fuerte. Se Pero me en todo ocurre, Occidente el tema de... Sí. sí. No, digo, pensando en esto de que me quedé otra vez con el alcohol, con la historia de las sustancias y con que el género va antes que las adicciones o que los consumos, pensaba también en el auge que están teniendo en los últimos años, quizá el año pasado no tanto, pero en los últimos años las drogas de síntesis, particularmente todas las que son contactógenas o digamos que exacerban la empatía en esta cuestión de cómo los varones van soltándose entre comillas o descubriendo, permitiéndose su lado femenino o la femineidad vista no como una cuestión débil, sino también como una cuestión de cómo me acerco, cómo tomo contacto con esto. Digo, con respecto a lo que decías del alcohol también, que no es no es la vehiculización de algo nuevo, sino que es lo que me permite hacer el alcohol que sobrio no lo... Claro, exacto. Es como, no aparece, es lo que estaba sepultado, digamos. Una dimensión que pertenecía a esa subjetividad, pero que se sepultó con una ingeniería educativa específica, ¿no? O sea, sabemos que todo el recorrido de socialización genérica, o sea, de la crianza de los varones, es un proceso desfeminizático, de alejarse de determinadas conductas, alejarse de determinadas actividades o de las tareas de cuidado, de alejarse de determinadas emociones o afectividad y demás, y eso se persigue y hay una policía de la masculinidad entre los varones que es esencial, o sea, donde, digamos, el saludo es ¿qué haces puto? O sea, el saludo de cariño, o el saludo en el WhatsApp es cómo andan chicas entre los varones, señalizando ahí como, me presento como misógino para ser reconocido, digamos, porque Sí, les digo chicas al resto de los muchachos, una manera de tratarlos, digamos, sí. ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia de que un varón diga hola chicas en el grupo de Uh-huh, WhatsApp? Y que un poco los está molestando, ¿no? Los está insultando uh-huh, un poquito, porque les uh-huh, dice que son mujeres. Entonces, uh-huh. eso hay un proceso de desfeminización y de misoginización que es a propósito, no es que se produce por defecto, se enseña así, se enseña, digamos, directamente. Y Amir, por ahora, digamos, sí. quería hacer una apreciación. Me puse la cámara más allá que estado de soporte, pero quería participar. Soy comunicadora y tomo como también algunas cuestiones que tienen que ver con esto de lo no dicho y de cómo, digamos, nominamos el tema de las adicciones, cómo eso también hace que identifiquemos al otro u otra, ¿no? En esa construcción, y creo que tiene que ver también con esto que hablábamos de los medios hegemónicos a la hora de, que al principio lo mencionamos, de construir un discurso y de ser formador de opinión, ¿no? Sí, Samir, discúlpeme un ya, segundito. sí. Samir, antes de escucharte, estaríamos ya casi en hora como para ir haciendo un redondeo. Muchas gracias, disculpen. Ah, sí, Paula, no, bueno,
como verán, mucho para preguntar. Me quedo con lo que planteó Mercedes de un vacío en términos de abordajes que contemplen estas complejidades, en particular desde el Estado, y también en términos de lo que es la academia. También, digamos, yo estudié esta pasantía que les decía de Napartec, pero no estaba el tema de género ahí. Y cuando lees lo que se produce en materia de género, lo de adicción es poquito, el entrecruzamiento. Así que hay como un vacío, pero me parece que el tema da para un montón y que suma en lo que es este momento que estamos viviendo, de tratar de pensar las interseccionalidades, ¿no? Esto me parece que se puede pensar como la propuesta. Yo sé que a las 7 termina, así que no me quiero ir sin antes volver a dar las gracias, Paula, a todas las compañeras y compañeros por el espacio. Estoy siempre a disposición. Estoy trabajando en el ministerio es todo un mundo, ya sabemos lo que es nación en términos de un montón de cosas, y ahora con esta estructura más grande, complejo todavía, yo siempre estoy para armar cosas, Paula, ya sabes, y esperemos volver a la presencialidad cuando se pueda y encontrar, a ver si tomamos una cerveza. De eso que agradezco enormemente, Samir, porque realmente, como siempre, el aporte hacia la ciudad de La Falda, hacia las personas que hoy han participado, hemos tenido personas de diferentes localidades, funcionarias, funcionarios, les agradezco realmente a todas las personas que han asistido hoy. Para mí es un honor, como siempre, Samir, poder compartir esta instancia, que vos puedas transmitirnos tu información, tu conocimiento. Me gustaría también escuchar a Paola Torres de la RAC, para ver también su apreciación del día de hoy. Pao, si vos me estás escuchando, me gustaría escucharte un poquito. Ahí te escucho, Pauli. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. La verdad, lo agradecía ahí por el chat, un placer escucharlo a Samir y Paula, que nos hayas proporcionado este espacio para esta temática que es de tanta importancia para nosotros. Lo hemos conversado muchísimas veces, trabajamos en equipo de forma interdisciplinaria con el área de género, y la verdad un placer escucharlo a Samir. Espero que estos encuentros se repitan, porque hay que visibilizar estas problemáticas que van de la mano. Muchas gracias, Pau. Samir, un gusto enorme. Hasta la próxima, que espero que sea pronto, y obviamente que todos anhelamos que sea también dentro del ámbito de la presencialidad. Muchísimas gracias, Samir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Hasta muy pronto. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.